¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal. Segunda charla futbolera. Nos encontramos en Edna Café Bar para tener una charla con uno de los máximos referentes de la historia del Olimpia, también de la historia de la selección paraguaya. Así que, amigos franjeados, con todos ustedes, el Mono Tabarelli. Bueno, Mono, bienvenido. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer y un honor poder contar contigo en mi segunda charla futbolera. Anteriormente estuvo Pablo da Silva con nosotros. Pablo, un gran amigo, una leyenda del fútbol paraguayo. Totalmente. Y que también veo que está incursionando en el mundo de la comunicación, y eso es auspicioso. Me gusta mucho, ¿verdad? Que no solamente el jugador de fútbol pueda estar en su rol de jugador, ¿verdad? Entonces también él tiene mucho por experiencia, muchas experiencias adquiridas para poder transmitir a los jóvenes. Totalmente. Y hablando de experiencia, yo creo que en cuanto al plano internacional con el club, bajo mi punto de vista, más grande del país, con Olimpia, yo creo que sos una de las personas indicadas para hoy en esta charla poder darnos un poquitito, un paneo general de lo que fue para vos formar parte del Club Olimpia, haber formado parte también de la selección paraguaya, haber compartido con grandes leyendas de nuestro deporte. Entonces, bueno, de vuelta, Ricardo, Mono, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, me gustaría empezar esta charla con una preguntita, que sería, ¿qué mensaje le das al hincha del albirroja y al hincha olimpista, teniendo en cuenta que representaste ambas camisetas, ¿verdad? Y dejaste, yo creo que una vara muy alta también en el deporte paraguayo? Bueno, en primer lugar, un orgullo de participar, ser parte de la historia del Olimpia, que no es un tema menor. El club con más títulos, con más glorias deportivas, históricas a nivel internacional aquí en Paraguay, y conocidos en el mundo, ¿verdad? Entonces, ser parte de esa rica historia para mí es un orgullo. Tuve la suerte de pertenecer a grupos de grandes compañeros, grandes colegas, porque muchas veces la diferencia entre un equipo y otro para ganar ciertas cosas, para salir campeón de la Libertadores o no, es así, ¿no? Se define por detalles, pocas palabras. Por detalles. O sea, es tan igualado el nivel, la calidad que... Claro, y el que segundo se define. Y nadie se acuerda del segundo, ¿verdad? Exacto. Y cuánto le costó para llegar ahí, ¿entendés? Y claro, lo que pasa es que el exitismo tiene que tener un superhéroe, ¿verdad? Tiene que tener el superhéroe que se vista y que quede en la historia. Entonces, yo también aprendí eso, ¿verdad? Vos aprendés más de las derrotas que en verdad de las victorias, ¿verdad? Sí. Y un jugador de fútbol, y te estoy hablando, mira, desde Pelé, que ganó tanto, de Messi perdió más de lo que ganó, ¿verdad? Entonces, él tiene, no sé, 40 y tantos títulos, pero no sé, participó en 80, sí, yo creo torneos. Yo creo que el deportista en general, no creo que solamente el futbolista, porque podríamos traer a conversación también, por ejemplo, deportistas de élite que marcaron la historia, como Michael Phelps en la natación, por ejemplo, claro, que yo creo que habrá perdido más que ganado, claro, inclusive Usain Bolt, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Michael Jordan, que el también... deportista pierde más de lo que gana. Total. Y en ese camino es donde se va amoldando, porque todo el tiempo vos te estás sobreponiendo a situaciones, ¿verdad? A no decaer, a caerte 8 veces, levantarte 9, de eso se trata, ¿verdad? Totalmente. Hasta que llega, obviamente, un tema cronológico, por una cuestión, obviamente, de que un chico de 20 años no es lo mismo a un Messi de 40 años, ¿verdad? Totalmente. Entonces, no es que uno dice, no, la gente... Yo creo que malinterpreta y dice, no sé, el futbolista dice, yo dejé el fútbol. No, el fútbol te deja. Exacto. El sistema te deja, porque es así, porque vive tu físico y... El fútbol también fue evolucionando también. Ahora claro, mucho más demandante físicamente. Y hoy se puede jugar más tiempo. Sí. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Por ahí, no sé, Messi puede jugar con 43 años su séptimo mundial, por decir, ¿verdad? Claro. Uno nunca sabe, pero sí el tema de que la medicina, la información avanza, ha demostrado y se demuestra que tenés en un gran nivel a un Messi de 39 años, a Cristiano Ronaldo 41, Roque Santa Cruz. Luka Modric con 40. Roque Santa Cruz con 45 años sigue jugando al fútbol, ¿entendés? Y después vos podés estar discutiendo si eso está bien, está mal, no sé. Pero lo que sí es un hecho, no un relato, es un hecho absoluto, ¿verdad? O sea que si vos te cuidás y vos adquirís ciertos hábitos, y aparte de eso, el tema de la alimentación,
y tecnología, ciencia le aplicás, evidentemente tenés una vida mucho más longeva deportivamente, ¿verdad? Totalmente. Y volviendo un poquito al tema de las victorias y derrotas en el deporte en general, ¿verdad? Hablábamos también con Paulo en su momento de es muy difícil dignificar una derrota, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta capaz de que habiendo ganado es muy difícil volver a ganar también. La victoria después de la victoria, por ejemplo. En el caso de Olimpia en el 2002, retomémonos a ese entonces, el haber salido campeón de la Libertadores luego de muchísimo tiempo, porque la anterior fue en el 90, entonces volver a ganar también es muy difícil. Sí, claro, o sea, y más todavía ahora en estos tiempos, ¿verdad? De hecho que, no sé, Olimpia, volvimos a jugar a mí me tocó ser director deportivo en el 2013 y llegamos a una final. Nosotros habíamos programado, cuando nosotros agarramos el proyecto Olimpia 2009-2010, decíamos en 7 años más o menos tenemos que preparar una columna vertebral nuevamente como para pensar en una final de la Libertadores y nos adelantamos, ¿verdad? O sea, y se dio por coyunturas, porque muchas veces vos podés planificar, porque en el fútbol a veces se va por el palo y entra. Exacto. A veces se va por el palo y sale. Es muy y impredecible no el fútbol. ¿Entendés? Entonces, y sí, vos te preparás y tenés un proyecto, etcétera, pero depende de muchas situaciones, ¿verdad? Depende de muchas circunstancias, de que ese día también los astros se alineen, que el universo conspire. Y que te sale todo. Claro, ahora vos me decís de ese tiempo a esta parte, muchísimo más difícil salir campeón de la Libertadores para un equipo paraguayo, para un equipo se podría decir argentino, ¿verdad? Sí, sí. Mucho totalmente. más difícil. ¿Por qué? Porque tenés mucho más. Primero que clasifican mucho más equipos brasileros. Sí. Después también tenés el hecho de que estos equipos ya ven como un negocio la Libertadores. Antes no le prestaban tanta atención porque en el campeonato brasilero pagan, qué sé yo, $20 millones, 15 millones de dólares por salir campeón de la Copa de Brasil, 20 y tanto, creo que 21, una cosa así. Sacan más de 50 millones de dólares solo en plano local. Claro, pero cuando ellos vieron de que era negocio la Copa Libertadores, cuando hicieron alianzas con las empresas y conforme van pasando de etapas, porque esto yo lo hablé con presidentes de clubes brasileros, ¿verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención de que en un momento dado los brasileros compraban, no sé, Paquetá, 40 millones. Palos, sí. Después compraban, no sé, a cualquier jugador. A Jorginho del Chelsea, por ejemplo. ejemplo. Pero lo que quiero decir es que si ellos querían armar un equipo no tenían problema para armar para la Copa Libertadores, ¿verdad? Y en etapas también, y vos decís, pero no hay una relación de lo que paga, porque la Copa Libertadores hoy paga muchísimo dinero, pero vos decís, no, y ahí hay una relación que los clubes, por ejemplo, brasileros o argentinos, no sé tanto los argentinos, pero el brasilero ya tiene van pasando de etapas y obviamente su camiseta vende más, la publicidad, las empresas le pagan, o sea, el marketing deportivo llegó realmente a un tema exponencial y se manejan otras cifras, otro dinero, entonces ellos arman y desarman prácticamente selecciones en equipo, no sé, sí. Flamengo, ¿verdad? Gasta fortuna, no sé, Palmeiras, puede ser Mineiro también, Botafogo. Claro, Cruzeiro, son equipos que gastan mucho dinero para poder llegar. Atlético Mineiro también llegó a la final de la Copa Sudamericana y cualquier equipo brasilero hoy ya lo ven de esa manera, ¿verdad? Y se manejan con unos presupuestos realmente abismales. No sé, hablando con un presidente de un club de Cruzeiro, decían ellos que cuando viajaban, por ejemplo, internamente, sí, los jugadores iban con, no sé, 8 nutricionistas, médicos, fisiologistas. O sea, un plantel médico top. Viajan para cada partido 40, 50 personas y aparte de eso van a los hoteles, cierran los hoteles, una habitación por cada jugador, o sea, el descanso. Ellos se preparan realmente no para competir, preparan para ganar y gastan fortuna. No sé, llevan todas esas botas de rehabilitación. Sí, es otro nivel. Estamos a otro nivel, ¿verdad? Y vos te das cuenta ahí la diferencia entre un equipo, lo que decíamos hace rato, sí es ínfima, pero esa ínfima diferencia muchas veces hacen también de que marque esa diferencia. Por eso es que últimamente en los últimos años los campeonatos a nivel no tanto la sudamericana, ¿verdad? Pero sí en la Copa Libertadores siempre están jugando los brasileños las finales, ¿verdad? Sí, así es. Me gustaría pasar, Mono, a un bloque que sería preguntas express. Una pregunta express con Mono Tabarelli. ¿El mejor arquero de la historia? El mejor arquero de la historia.
Y lo que pasa es que, no sé, yo... Es subjetivo. Es muy subjetivo porque, qué sé yo, puede ser por una cuestión de gusto. Claro. ¿A tu gusto? Puede ser por, qué sé yo, por una cuestión de títulos, pues, pero claro, yo siempre me voy por el lado de que de cada uno saqué cosas, vamos a decir, no sé, incorporé cosas. Técnicamente yo tal vez me asemejaba a tal o cual, ¿verdad? Pero no sé, varios, ¿verdad? Varios, ¿no? Yo no me quiero quedar con un solo arquero. Si tuvieras que quedarte con un top 3, por ejemplo. No sé, Neuer me gusta mucho, okay, ¿verdad? Neuer me parece Buffon, arquero clásico, ¿verdad? José Luis Chilavert. Obviamente por todo, porque revolucionó no diría 1, 2, 3, o sea, no sé. Es indistinto el orden, pero te quedarías con ellos 3. Pero no sé, Chilavert revolucionó el puesto del arquero. Totalmente. Lo convirtió realmente en un puesto determinante a partir de que tomó ciertos riesgos y esos riesgos se demostraron de que pueden servir de manera tajante para un equipo, condicionar al rival, no sé, la personalidad de él, por ejemplo, era condicionante, ¿verdad? Y después, sí, bueno, a mí me gustaba mucho volar, qué sé yo, me gustaba el Gato Fernández, Higuita, por ejemplo. Ever Almeida, Higuita, claro, porque hacían show. Sí. Gatti, tal vez tenía muchas veces muchas fallas, pero era un tipo que te daba show, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, el Pato Filiol, sí, grandes arqueros, Dino Soc, mucho más atrás, claro. Sumager, no sé, tantos arqueros. Ahora, yo ese tema de cuando suelo hacer notas con colegas tuyos, a veces digo, o este o el otro. Muy difícil que o Messi o Cristiano Ronaldo, no, disfrutémoslo a los dos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo creo que va por ahí, pero no sé, no tengo así un top, pero sí arqueros así que me llamaron la atención y que realmente siempre me gustaron y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, entonces sí podría, o sea, mencionando estos 3 que dijiste, el mejor arquero paraguayo de todos los tiempos, entonces sería sin duda José Luis Chilavert. Claro, por supuesto. Él ya fue nombrado 3 veces. Mejor arquero del mundo. Yo no sé quién otro, si hubo otro arquero que el Dibu Martínez lo nombraron por 2 veces. 2 veces. Chilavert tiene 3 del mundo, ¿verdad? O sea, y la gente muchas veces no le da valor a eso. Hay que darle valor, primero porque siempre también está defendiendo a nuestro país y poniendo enfrente. Entonces, todos hemos sido esclavos emocionales. ¿Por qué? De José Luis Chilavert y su generación, esclavos emocionales, por ejemplo. Yo siempre le digo a Ever Almeida, sí, le digo, ustedes nos mostraron el camino, ¿verdad? Del éxito, de cómo hay que ser, en el vestuario, cómo se manejaron. Entonces, hay una manera de ser y te muestran el camino. Y en verdad, ese es un legado. No hay mejor cosa en la vida que dejar legados, dice un refrán, ¿verdad? Entonces, totalmente, nosotros nos agarramos un poco de eso y ellos fueron los que sacaron y enarbolaron la bandera de los clubes, del país, ¿verdad? Posicionaron a Paraguay en el mundo a través de su generación, sus compañeros. Así que, claro, por supuesto, son gente que realmente dejan su legado y por suerte están acá en Paraguay. El caso de Almeida ya vivió mucho más tiempo acá, él es uruguayo, pero es más paraguayo que uruguayo a mi entender, se hizo acá. Sí, y José Luis Chilavert, obviamente, ¿verdad? ¿Qué le podría pasar inclusive a Olveira en este caso, verdad? Claro, Gastón Olveira también, él vino acá, ¿verdad? Y él fue de menos a más, vino de ser suplente, creo que fue creciendo, pasando un proceso y hoy vive realmente se afianzó totalmente. su mejor momento y bueno, todos los olimpistas estamos agradecidos por todo lo que nos está dando. Totalmente. Y volviendo a José Luis Chilavert, teniendo en cuenta que él marcó una época en la selección, ¿verdad? A nivel nacional como internacional, se podría decir en nuestro país en general, ¿crees que el prospecto de arquero de Orlando Gil podría inclusive acercarse a lo que es José Luis Chilavert? Y él tiene otro estilo, ¿verdad? Totalmente. Él tiene otro estilo. Primero que tiene una envergadura física importante, ¿verdad? La vez pasada cuando se paraba con Neuer, él era más alto, mucho ¿verdad? más. Tocaba el travesaño con su... Tiene como la estatura de Courtois. Claro, con sus 2 brazos, es bastante longilíneo, ¿verdad? Entonces... y fue una grata sorpresa porque él, de toda esta discusión que hubo, él siempre estuvo en el tercer lugar, ¿verdad? O sea, era o Gatito, Olveira, Gatito, Cerro, Olimpia, Cerro. Y nadie le daba a Gil y evidentemente que Alfaro
inteligentemente supo elegirlo, ¿verdad? Y no se equivocó, le bancó también, ¿verdad? Porque en el primer partido, si bien no tuvo culpa en ninguno de los goles, pero bueno, sufrió 4 goles, ¿verdad? Claro. Y yo creo que para un arquero pesa. Claro, y muchas veces eso puede marcar, entonces eso hace de que le dé más valor, ganamos un arquero, eso es importante, esperemos que él siga progresando y que de aquí en más vaya afianzándose, ¿verdad? Que es lo que eso le va a ocurrir seguramente con el correr de los partidos, ¿verdad? Totalmente. Y te pregunto, Mono, así de manera íntima y personal, si hubieras estado en el lugar de Orlando Gil en ese debut contra Estados Unidos, teniendo en cuenta el resultado que se dio, ¿cómo te hubieras sentido en el vestuario post partido? Porque se lo pregunté a Paulo y él me dijo una palabra muy española, jodido, ¿verdad? Pero no sé cómo lo hubieras tomado. No, y el jugador siempre está en esa situación, ¿verdad? La crítica, no le gusta que le critiquen, ¿verdad? Al jugador de fútbol no le gusta que le critiquen, no acepta muchas veces, pero ahí está realmente el que es inteligente y el que no. Primero que vos tenés que hacer una introspección, ¿verdad? Tenés que tener una crítica vos mismo, ver en qué fallaste. Autoevaluarte, en qué fallaste, en qué no fallaste, que podés mejorar, y de todos los errores vos vas sacando conclusiones que te pueden ayudar. Ahora, si vos te negás a eso, entonces no vas a progresar, claro, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando ocurren este tipo de resultados, lo que uno hace es entrenar con rabia, ¿verdad? Querer que vuelva, como un borrón y cuenta nueva rápido. No, claro, pero querés tener la chance de redimirte, se podría decir, lo más rápido posible. Claro. Lo más rápido posible, que venga, que aparezca lo más rápido posible la revancha de lo que es jugador. Y así pasa la vida del jugador de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día sos el Superman y otro día no soy el héroe. No se acuerda nadie. Soy el diablo, sí, soy lo peor, y el jugador de fútbol pasa. Por eso es que el jugador de fútbol siempre vive a la defensiva, ¿verdad? Por eso siempre estamos a la defensiva, siempre retrotraído, ¿verdad? Vos por ahí, qué sé yo, vas a jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Y vos no podés programar tu día de mañana. Tenés tu día libre, no sé, hoy es un domingo, jugás un clásico y decís, no, mañana me iré de pesca. Pero por ahí, por esas cosas de la vida, te tocó perder, te vas a ir a la pesca, ¿entendés? 0 ganas. ¿Entendés? Claro, te querés encerrar y... Claro, te querés encerrar y así transcurre. Te carcomes ahí la cabeza. No es tan fácil, ¿verdad? Y los que realmente sufren, la que sufre es la familia. Total. ¿Verdad? Los hijos. Los que acompañan eso. Claro, tu señora, tu madre, tu padre, tus hermanos, ¿verdad? Tus parientes que están escuchando las críticas, ¿verdad? Y sí, bueno, y así pasa la vida del futbolista. Ahora, yo hoy puedo hablar todo esto después de que me dejé el fútbol, ¿verdad? Y lo que el jugador de fútbol, si hay algo que yo le recomendaría, es no tomarlo nada de manera personal. Totalmente. Nada de manera personal. Eso sí, hacer una introspección, hacer una crítica constructiva, sacar conclusiones, eso le va a ayudar a crecer. Les sugiero también de que busquen ayuda terapéutica, profesional, hay psicólogos deportivos, es muy importante que tomen eso y que vayan canalizando sus emociones porque están muy expuestos todo el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Siguiendo con el bloque de las preguntas express, si tuvieras que, bueno, me dijiste que no te gusta quedarte con uno, pero de vuelta podríamos hacer un top 3 de mejores jugadores de la historia para vos que hayas visto. Bueno, Maradona, Messi, a mí me gustaba mucho y por los goles que hacía, por cómo lo hacía Romario. Me parecía un jugador fantástico. Extraordinario. Un tipo que en el área no hubo mejor jugador, a mi entender, en el área, un jugador y con la definición y la frialdad. O sea, tan letal como él. Y te iba y decía y hacía, ¿verdad? Entonces, Romario, obviamente, que para mí entra dentro de los mejores jugadores de toda la historia, ¿verdad? Ok, y entre Romario y Ronaldo, ¿crees que Romario entonces era más letal en el área? Sí, que Ronaldo... Ronaldo Nazario. Sí, era otro estilo. Lo que pasa es que Ronaldo era como que arrancaba un poco más de atrás, Romario era más de área, pero claro, Ronaldo también, ¿verdad? Lo que pasa es que nos vamos a quedar cortos y claro, que, no sé, ya no le nombré a Pelé, yo no lo vi jugar, pero todo el mundo habla y hizo más de 1200 goles, o sea, eso habla por sí solo, ¿verdad? Y marcó una época, no sé. Yo prefiero, antes que ponerlo así en top 1, top 2, top 3, yo prefiero disfrutarlo, ¿verdad?
y no sé, ver todo lo que hicieron, no sé, y no olvidamos de tantos otros grandes jugadores también, no sé, por decir uno, Platini. Un europeo, Platini, un Johan Cruyff, no sé, Beckenbauer en su época, que bueno, nosotros ya somos de otra generación, pero que también marcaron época, y en Brasil muchísimo. ¿Y te tocó coincidir con Maradona? Con Maradona me tocó coincidir, pero en el show ball ya retirado. Ya retirado. En el 2006, 2007 nos fuimos a jugar unos partidos en Tucumán con él, la selección argentina versus Paraguay, y después nos fuimos a jugar a Rosario también. O sea, sí, tengo unas lindas experiencias con él, pero ya después del fútbol, ¿verdad? Tuve la oportunidad. Después sí, la generación esta de oro de Brasil, nos tocó jugar después de que ellos salieron campeones en el 2002, sí. Fuimos a Fortaleza, a Ceará, a jugar un partido justamente después, el primer partido de Brasil cuando salió campeón del mundo, y le ganamos, gol de Pipino Cuevas, 1-0, y estaban todos, ¿verdad? Ronaldinho. Todos los grosos de aquella Ronaldo, época. Todos. Roberto Carlos, Cafú, todo ese equipo, y realmente fue una fiesta, y nosotros nos fuimos un poco a Warley y ganamos 1-0. ¿verdad? Ok, si tuvieras que decirme el mejor defensor con el que jugaste. El mejor defensor. O la mejor dupla central que hayas tenido. Mira, yo creo que muchas, y en Paraguay grandes centrales durante toda su historia. Siempre aquí se destacaron los centrales, arqueros, centrodelanteros, volantes, ¿verdad? Siempre nos destacamos un poco, pero creo yo que por una cuestión de gusto, sí. Yo creo que Gamarra y Celso Ayala, a mi entender, fue de esa saga central. ¿Por qué? Porque primero se entendían a la perfección, sí. Y los dos tenían dos estilos completamente diferentes. Gamarra era como un líbero, ¿verdad? Que medía los tiempos, y Celso Ayala se iba a la primera pelota, saltaba. Particularmente a mí ya no me tocó poder verlo jugar. Yo nací en el 98, o sea que ya muy chiquito, ya creo que no iba a coincidir tanto en su mejor época, pero sí se habla maravillas de esa dupla. No, esa dupla fue, a mi entender, la mejor de Paraguay. Después hubieron muchísimas, no sé, acá Mario Ramírez, Nelson Zelaya con Cáceres. En Olimpia. Tenía el estilo de Gamarra, sí, tenía mucha personalidad, sí. Y muy técnico. Muy técnico. ¿Verdad? Se hubieron muchísimos centrales realmente buenos en Paraguay durante toda nuestra historia, ¿verdad? Totalmente. Y si podrías quedarte con 1 o 3 delanteros, los mejores contra los que te enfrentaste. Y Ronaldo, Romario, pude jugar en contra de, qué sé yo, de Crespo, Orteguita. Batistuta no, pero Crespo, Orteguita, Aymar. Saviola. No sé, Saviola también, ¿verdad? Pude jugar un poco en contra de ellos también, y pues, grandes jugadores, ¿verdad? No sé, podemos hacer una lista interminable. Si tuvieras que quedarte con el rival más difícil que te tocó enfrentar, ya sea en la selección paraguaya o en el Olimpia. No sé, tal vez el partido por la trascendencia que a mí me tocó jugar fue el partido contra Argentina, la famosa pelota esa que le saca Walter Samuel, ¿verdad? Argentina venía arrasando en esas eliminatorias, ganando todo de punta a punta, y nosotros le cortamos esa racha a Buenos Aires, empatamos 1-1, nos sirvió después eso para sumar y después irnos al Mundial 2002. Si tuvieras que quedarte con el mejor entrenador de tu carrera. Luis Cubilla. Luis Cubilla, sin duda. Luis Cubilla, sí. Luis Cubilla fue nuestro padre futbolístico en el Olimpia. Nos dejó una gran enseñanza, una escuela, ¿verdad? En su momento no le entendíamos. En su momento nos peleábamos mucho con él, le odiábamos por el trato tipo militar que teníamos, pero hoy lo entendemos, ¿verdad? Claro. Lo entendemos, él nos preparaba para las grandes batallas. Hoy que ya no está, le agradecemos. Total. Le agradecemos por todo lo que nos dio. Después, yo he aprendido de todo, ¿verdad? De todos los técnicos, pero sí, si me da a elegir, Luis Cubilla creo que nos marcó a todos en el Olimpia, ¿verdad? Ok. ¿Y si tuvieras que quedarte con tu mejor compañero de selección o en el Olimpia? Yo, mira, conviví mucho Paco Esteche, Choco Franco, ellos, mira, yo pasé más tiempo con ellos en su momento que con mi familia, ¿verdad? Porque vivíamos concentrados. Entonces, sí, con ellos realmente pasábamos todo el tiempo ahí juntos, viajando, y en los partidos, los post y los antes de los partidos. Así que
si tengo que elegir. Después sí, tuve grandes compañeros, ¿verdad? Grandes compañeros. Que bueno, que cuando uno por ahí, por el trajín diario que tenemos, muchas veces no nos toca verlos diariamente, pero cuando nos vemos realmente, nos llenamos realmente de mucha emoción, ¿verdad? Claro, que eso al final es lo que queda. Rememorás tantas épocas lindas que viviste con ellos, ¿verdad? Sí, claro, así es. Ok. Top 3 mejores estadios donde jugaste, si tuvieras que quedarte con Yokohama, jugamos también en Saitama, me acuerdo, en Japón, después en Sapporo, que era un estadio completamente cerrado. Eso así de los que me tocó y que me sorprendieron por la tecnología. Ya en el 2000, estamos hablando, no sé, 26 años atrás. Realmente eran estadios así que vos lo ponés hoy y no sé, era el futuro hecho hoy, ¿verdad? Exactamente. ¿Y te sorprendió en el Yokohama haber visto tantos olimpistas en ese partido? Me sorprendió muchísimo, eso en primer lugar, ¿verdad? Y lo que me sorprendió es la parte acústica. Había, no sé, casi 90.000 personas y realmente cuando nosotros hablábamos, yo no era como los estadios que tenemos acá, que vos le hablabas a tu compañero a medio metro, no te escucha allá. Vos le gritabas y tu centro delantero te escuchaba. ¿Te escuchaba? Claro, porque había todo un tema acústico. Por cómo estaba armado el estadio. Claro. Ok. ¿La mejor hinchada? La Olimpia. Sin dudas. Sin duda. La Olimpia, el jugador número 12, la que siempre apoya, la que siempre dio vuelta a resultados, la que nunca se entrega y cree. Y muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo puede ser que dieron vuelta a ciertas situaciones? No sé, tenían partidos perdidos, etcétera. Y yo le digo, lo que pasa es que en el Olimpia vos jugás con 12 jugadores. ¿Cómo es eso? ¿No? Y tenés la hinchada, el jugador número 12 que empuja. O sea que de verdad, el hincha te puede ayudar a sacar el resultado. Claro, por supuesto, en la medida ¿Vos sentís así, tipo ese envión de la gente? Claro, que te va empujando, que te va diciendo que me da piel de gallina y todo. Claro, y que le va condicionando también al rival. Entonces, todas esas cosas muchas veces suman como para que vos después saques fuerzas donde no tenés, y ahí está el empuje de tu hinchada, ¿verdad? Ok. Wow, me sorprendió en serio porque mira que fui muchas veces a la cancha, fui inclusive a la final de la Libertadores contra Mineiro en 2013, era medio jovencito todavía, pero sí, lo que fue ese partido con la gente, el mosaico, sí, los cánticos, esa vivencia yo creo que es imborrable tanto para el hincha como para el jugador, yo creo. Así mismo, ¿verdad? Y esas son las cosas que marcan, y uno dice, ¿de dónde sacas fuerza? Y la hinchada te empuja. Claro, porque llega, por ejemplo, estás en el minuto 70 del partido, ya estás reventadísimo, pero es como que tiene ese algo que así es, te ayuda otra vez. Así es. Ok. ¿Jugador paraguayo actual que sea más de tu gusto actualmente? ¿El que más te esté gustando? O top 3, si me podés decir, para no quedarte con uno. Sí, lo que están, creo que me gusta mucho Enciso, encarador, un jugador diferente. ¿A quién Tal te vez le falta a Pipino Cueva. Pipino, ¿verdad? Más o menos, sí, su mismo estilo. Le falta tener más lectura al juego, pero es joven, ¿verdad? Es joven, pero sí. Tiene esa diferencia, ese plus de que tiene la inventiva, que son pocos jugadores que tienen esas cualidades, ¿verdad? Esa picardía, después no tiene miedo a errar, cosa que todo el mundo está en una situación. El fútbol hoy te volvió, por este tema de que estamos muy expuestos a las críticas, a ser conservador. Él no es conservador, sí, ¿verdad? Como que no arriesgas tanto. Sí, y arriesga, ¿verdad? Tal vez le falta asociarse un poquito más al juego, pero creo que es un jugador que hace la diferencia y ha demostrado, ¿verdad? Los partidos que le tocó jugar con Paraguay, las eliminatorias, por ejemplo, ¿verdad? Los goles importantísimos, y su aporte creo que es importante hoy, y esperemos que vaya evolucionando. Está en Europa. Eso, estar en Europa también te obliga a que vos te tengas que ayornar a lo que es eso, ¿verdad? Entonces esas cosas solamente le van a ayudar a crecer, ¿verdad? Si un jugador que se destaca, a mi entender, es él, ¿verdad? Él, ok. ¿El mejor arquero paraguayo actual? El mejor arquero paraguayo actual, y Orlando Gil, o sea, por la sorpresa, ¿verdad? Una grata sorpresa. Una revelación, no sé. Porque inclusive hasta ahora está top 1 en atajadas de la Copa del Mundo. Claro. Una gran revelación. Pero sí, claro, o sea, hay arqueros también muy buenos aquí y que se están haciendo. Y el arquero pues es como el vino, ¿verdad? Cuanto más añejo mejor, y te vas haciendo con los partidos, con los goles, porque tenés que convivir todo el tiempo con ellos. Ahora vos me decís quién es el arquero en Paraguay, y
a mí me gusta mucho Olveira. Olveira. Me da seguridad, me da esa tranquilidad que sabes que tenés un arquero titular y más todavía en el arco de Olimpia, ¿verdad? Totalmente. Y si tuvieras que quedarte con un jugador del Olimpia actual, ¿quién te parece el mejor actualmente? Olveira. Olveira. Bueno, me gustaría pasar ahora al siguiente bloque, que sería hablar un poquito de la albirroja, de tu época defendiendo la selección paraguaya. ¿Qué significó para vos haber defendido el arco de la selección? Teniendo en cuenta que, bueno, un orgullo. Te tocó compartir con el mejor arquero de nuestra historia. Un orgullo, creo que un premio que la vida también te da, ¿verdad? Después que todos los futbolistas, todas las personas, sea, no sé, albañil, arquitecto, médico, jugador de fútbol. Lo que pasa es que el jugador de fútbol cuenta su historia porque está expuesto, ¿verdad? Ante muchas personas. Pues todos tenemos nuestra historia. Totalmente. De adversidades, ¿verdad? Sí. Y cuando tocó el himno nacional en ese partido contra Sudáfrica en el Mundial, pasó mi vida en esos segundos. Realmente la felicidad que yo cargaba era indescriptible, ¿verdad? Y creo que no un premio al fútbol, sino un premio que la vida te da. Sí. Y eso realmente para mí no tiene precio. Realmente son emociones que te hace vivir la selección nacional, jugar por tu país, ¿verdad? Representar a tu país. Creo que es un gran premio que la vida te da y nada, un orgullo el hecho de defender a tu país en algo que a vos te gusta, que es tu pasión, que es el fútbol, ¿verdad? Claro. Y si tuvieras que quedarte con el momento más feliz que tuviste con la selección, ¿cuál sería, Mono? Con la selección, ir al mundial es realmente, como te decía, esa experiencia de estar ahí, ¿verdad? Con tus compañeros, llevando la bandera de tu país, el hecho de participar, de ser parte de un grupo humano para el Mundial, es una experiencia realmente... No tiene precio. Enriquecedora, no tiene precio. Y vos, no sé, te trasladás y te montás en el túnel del tiempo y realmente te vienen todas estas anécdotas que pasaste, las cosas que pasaste también para llegar hasta ahí. Exacto. Que no fue fácil. Yo creo que eso es lo que más pesa también. Claro, porque las eliminatorias realmente son dificilísimas y en Sudamérica más. La más difícil. Yo me acuerdo nosotros nos íbamos a jugar a Ecuador a las 12 del mediodía. Uf. Con un calor, altura, llovía, ¿entendés? Llovía, salía el sol. O sea, con todo ese tipo de cosas vos tenés que jugar, no sé, de repente te llevaba a Brasil, te llevaba a Manao, por decirte. Y así, es tipo Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. Te iba a Uruguay, a Montevideo, el frío que hacía. Cada selección jugaba con sus armas. Así mismo, en la altura de Bolivia, La Paz, y así. Y bueno, imaginémonos lo que fue esta selección haber jugado en el Alto. Ahí ella es como un mini mundial. Un mini Total. mundial, ¿verdad? Sabiendo, y antes iban menos selecciones del combo acá en Conmebol, ¿verdad? Y vos tenías ahí garantizado a Brasil, Argentina, después tenías que pelear ahí con Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile, y ahí estaba, ¿verdad? Entonces nos peleábamos un poco esos cupos, ¿verdad? Y si tuvieras que quedarte con el momento más duro en tu época en la selección, el más difícil, el que más te costó. No sé. Mira, no hay un momento así duro. Sí, cuando te toca, qué sé yo, perder un partido. Pero como te decía hace rato, el jugador todo el tiempo tiene que ir reponiéndose. No puede estar quedándose en eso. O sí puede usar eso para que le impulse. Claro. ¿Verdad? No puede estar quedándose ni le tiene que marcar. Le tienen que marcar para crecer. Y después se tiene que olvidar. Porque, no sé, y hablo específicamente del puesto largo, por ejemplo. Por supuesto. Todo el tiempo vos estás conviviendo con el gol. Por supuesto. Y toda tu vida te van a hacer goles, tenés que convivir con eso y qué haces con eso. Entonces yo soy un poco de la tesitura y siempre no me canso de decir que el hombre es su circunstancia y qué haces con eso, ¿verdad? La actitud que uno tenga ante las circunstancias que te toque vivir nos define. Ser un poquito resiliente también. Claro, nos definen qué haces con eso, ¿entendés? Exacto. Muchas veces la gente entra en un pozo, pero bueno, yo lo que les puedo decir es que eso les tiene que servir para impulsarse porque eso se trata, la vida es así, ¿verdad? La vida es, un día te va a ir mal, otro día te va a ir bien. Caerte y volver a levantarte. Otro día te va a ir mal y otro te va a ir bien. Y así toda tu vida. Así es. ¿Qué sensación te dejó, Mono, este Mundial 2026?
por la selección paraguaya. O sea, que Y nos ¿qué hicieron, te transmitió? nos hicieron vivir muchas emociones, ¿Verdad? Muchas emociones. Primero, no sé, la despedida aquí, etcétera. La gente pensaba que Paraguay ya iba a ser campeón del mundo, etcétera. Ese Toda esa tipo de cosas, esa expectativa. ilusión, porque cuando vos te vas, el fútbol puede una incertidumbre, ¿verdad? Qué sé yo, muchas posibilidades y pocas certezas. Totalmente. Pero vos, no sé, tenés un mar de situaciones, ¿verdad? Un abanico de situaciones que decís, che, yo tengo posibilidad, le vamos a ganar, y después la certeza que tenés, no tenés ni una certeza, pero eso te da esperanza, ¿verdad? Y bueno, y después pasamos de que le jugamos a Estados Unidos, pensamos que le íbamos a ganar, perdimos, y después de todo ese proceso de clasificar, cómo clasificamos, las declaraciones de un lado, de Alfaro, que unos estaban de acuerdo, otros que no, Sí. después lo épico contra Alemania, que fue épico, Que yo ¿verdad? Creo que fue la victoria más importante de la historia de la selección paraguaya, ¿verdad? Mundiales, sí. Claro, porque le eliminaste a una selección 4 veces campeona del mundo con toda esa expectativa, y viste que todo el mundo estaba con nosotros y qué feliz con Paraguay. No es que estaban felices con nosotros, estaban felices de que le dejamos de lado a un rival directo. Sí, Entonces, un candidato se podría decir. Claro, entonces es como que siempre las potencias o los países, vamos a decir, tradicionales, buscan está estudiado eso, buscan esa empatía. Con el equipo más débil. Claro, con el equipo más débil. Sí, entonces, sí. Eso ocurrió con Paraguay, pero bien, ¿verdad? Recibimos un poco todo eso. Y después, esa es nuestra realidad, ¿verdad? O sea, nosotros jugamos a eso y tenemos que saber un poco qué es lo que queremos. Si queremos eso, si somos eso, si ahí no queremos quedar y con eso embanderarnos, o de ahí para adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer de nuestro fútbol? ¿Queremos ir para adelante? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque nosotros entendemos el fútbol defendiendo, ¿no? Y decir, no, nosotros le hicimos partido a Francia y a ellos le costó y no sé qué. Y claro, pero nos defendimos 2 líneas de 4, ¿verdad? No es tan difícil, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que tenemos que aprender ahora es, no sé, de la mitad de cancha salir un poquitito más y proponer un poquito más, y para tener más chances de poder ganar, porque las pocas veces que nosotros atacamos, estadísticamente atacamos poco, pero fuimos determinantes. Goles. Sí, claro. En las pocas ocasiones hicimos No goles. sé si coincidiremos en este caso, Mono, pero yo al menos podría decir que sufrimos menos con Francia que con Alemania. Claro, sí, claro, porque Alemania, mira, hasta Alemania basculó mucho más. En todos momentos ellos tenían la pelota, basculaban, tiraban centro y... Le hicimos jugar a un fútbol que no era el suyo. Claro. En pocas palabras, le llevamos a nuestro fútbol. A nuestro fútbol, y entonces Francia también sufrió mucho, ¿verdad? Y mira, ¿quién dice? Lo que pasa es que ahora tenemos el diario el lunes, pero claro. ¿Quién dice que si no se cometía ese penal, no sé, ¿verdad? Heroicamente seguramente Gil nos iba a salvar y los jugadores no sabemos. Yo al menos igual que en el 98, ¿verdad? Claro, yo al menos tenía esa sensación de que, supongamos que seguía 0-0, sinceramente hubiera sido muy difícil aguantarle los 120 a Francia por las variantes ofensivas que tiene y la dinámica de juego que tienen, ¿verdad? Pero ¿quién te dice, así como vos decís, ¿verdad? Llegar a los penales y que Orlando otra vez está iluminado. Y ayer en el partido de España-Francia, sí. El favorito era Francia. Sí. Favorito. Y España le pegó un baile. Pero un baile. Pero ¿qué hizo España? España inteligentemente, ¿qué hizo? Le asfixió la salida. Hicieron una presión tras pérdida excelente. Claro. Un orden con la posición. O sea, yo lo catalogo así como, era como un hormiguero, ¿verdad? Las hormigas estaban por todos lados, los españoles en este caso, ¿verdad? O sea, parecía que había más españoles que franceses en la cancha. Parecía que había más españoles. ¿Por qué? Por la movilidad, por la dinámica, por la velocidad, y todos ocupaban un espacio. No había un espacio, un vacío, ¿verdad? Exacto. Y cuando había un vacío, el otro cubría. Exactamente. Entonces, era más o menos así, ¿verdad? Por eso es que sufrió todo el partido Francia, y es más, se salvaron de otras situaciones más. O sea, podían haber perdido 3-4-0 tranquilamente. Pero todos daban todos daban que ganaba Francia. Exactamente. Ganó España. Te voy a dar una curiosidad, Mono. Yo tengo la nacionalidad española por mi mamá. Entonces, o sea, mi mamá es española, mi papá le conoció allá, jugó 12 años mi papá en España, ¿verdad? Y bueno, tengo la particularidad de que en el Mundial 2010 coincidieron ambas selecciones, ¿verdad? Y como le comentaba a Pablo también, para mí fue un partido muy difícil, pero al final yo siempre quise que Paraguay gane, ¿verdad? A mí me dolió la eliminación de Paraguay contra Francia, ¿verdad? Por más de que, como bien te dije,
sabía que iba a sufrir, era algo cantado por las variantes ofensivas que tiene Francia. Tiene los mejores jugadores del mundo, sí, de mitad de cancha en adelante. Le tiene a Mbappé, que es, yo creo que el estandarte del Real Madrid, es ahora prácticamente, tranquilamente va a poder ser el mayor goleador de los mundiales, ¿verdad? Le tiene el Balón de Oro, le tiene prácticamente el PSG campeón de Champions, ¿verdad? Pero Paraguay tenía sus armas, ¿verdad? Sí. Que básicamente también le sacó sus debilidades, como con Alemania, ¿verdad? Pero teniendo la particularidad con España, yo me puse la remera de España ayer, ¿verdad? Viendo el partido, y yo me alegré, pero te juro, como si fuera un español más, ¿verdad? Me alegré, pero no solamente porque haya perdido Francia, porque haya ganado España, sino porque ganó el fútbol, por la forma, por el partido de 10. O sea, no hay un partido perfecto, pero un partido tan bonito de ver, ¿verdad? Por la forma en la que jugó España, como bien estábamos hablando, de esa presión tras pérdida, esas posesiones de pelota, o Dani Olmo, por ejemplo, jugando falso 9, jugando bien de espaldas, haciendo unas buenas transiciones ofensivas, que básicamente le dejó a Francia, que era la máxima candidata de la Copa del Mundo, a prácticamente quedar como o sea, que nadie va a recordar, en pocas palabras, claro, ¿verdad? No, y todos tenían a Francia como el candidato a ganar la Copa. Sí, sí. Entonces, y esto es lo bueno que tiene también el fútbol, ¿verdad? Sí. Que se diferencia mucho de otros deportes. Por ejemplo, no sé, vos te enfrentabas al Dream Team de básquetbol de 92, de los que juegan a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, con Jordan, Michael Jordan y compañía. Magic Johnson y eso. Vos sabías que iba a perder. Vos sabías que iba a perder. O vos le ponés algo categórico. O vos le ponés, no sé, a un Federer, a un Nadal, a un Djokovic, no sé, cualquier otro top 20, vos sabés que más posibilidades de ganar tiene Federer, Nadal o Djokovic, ¿verdad? Exactamente. En el fútbol, vuelvo a repetir, son muchas posibilidades y pocas certezas. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Entonces, ¿qué te sorprende, verdad? Exacto. Te sorprende a todo el mundo, mismo a nosotros mismos nos sorprendió el hecho de que Paraguay le haya eliminado a Alemania. Total. Entonces, eso es lo que tiene el fútbol, ¿verdad? Por eso es pasión de multitudes y muchas veces se dan cosas que vos decís, pero ¿cómo pasó esto? Y pasó, y pasa. Totalmente. Impredecible. Y ahora no tranquilamente, ¿verdad? Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Le pondría a España como candidata ahora? Claro, está en la final. Claro que está en la final. Sin importar el rival que venga. Tiene el 50% de las posibilidades. Igual que el que clasifique o Inglaterra o Argentina, tiene el otro 50%. Así de sencillo. En una final entran a tallar muchísimo. Yo creo que la final del mundo es como ese primer partido. ¿Viste el primer partido de Paraguay con Estados Unidos? Ahí hubo un tema emocional también. Claro, sí. Hubo un tema emocional que hay que saber administrar. Mira que esto lo dijo Messi. Messi, que creo que es el que más partidos tiene en la historia de los mundiales, ¿verdad? Si no es el que más partidos tiene, es uno de los que más partidos. Y él siempre decía, ese primer partido, no sé, vos no dormí, te das la vuelta, porque así vi el jugador, en esa incertidumbre, ansioso. Porque a él también en el mundial que ganó le tocó perder el debut. Claro, pero lo que te quiero nomás decir es cómo convive el jugador de fútbol. Exacto, y es como que estás debutando, ¿entendés? Porque ese primer partido, toda la expectativa se genera. Yo creo que eso también hay que trabajarlo psicológicamente, ¿verdad? Individualmente para poder sobrellevar. Y también la final, ¿verdad? Porque la final conlleva también eso, ¿verdad? Porque tiene mucho peso. Tiene mucho peso, mira, y el jugador de fútbol convive mucho con el error. Pero no quiere tener error. Nadie quiere tener error. Nadie se quiere equivocar. Pero ahí está, ¿entendés? Entonces, vos vivís, no sé cuántos millones de personas dependen la alegría o tristeza de lo que yo haga, depende la alegría o tristeza de millones de personas que yo haga mañana, todo un país, todas esas cosas trabajan, ¿eh? Totalmente. Entonces, eso es lo que hay que canalizar y ir trabajando, ¿verdad? La parte emocional es algo demasiado importante en el fútbol, ¿verdad? ¿Vos crees que la parte emocional inclusive puede ser más importante que la parte física? Sí, claro. Mucho más importante. Sí, y ¿no? Eso ocurre en los clásicos. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Un clásico, no sé, no importa dónde vos estés, si vos estás más tantos puntos arriba o no futbolísticamente, no. Es un partido aparte. Es un partido aparte porque la parte emocional entra a tallar y la inteligencia emocional es muy importante para poder sobrellevar los momentos de un partido que vos lo tenés, ¿verdad? A veces vos te ves asfixiado, atacado y después a vos te toca atacar. ¿Y qué haces con eso? ¿Entendés? ¿Cómo vos la vas llevando mentalmente? ¿Cómo vos le condicionás a tu rival? ¿Qué le decís? ¿Cómo le vas hablando al árbitro, a tu compañero? ¿Cómo le vas empujando? O sea, una serie de cosas que entran a tallar ahí, que la parte mental hace, la parte psicológica mental hacen la diferencia.
obviamente, de que vos estás ahí por un perfil técnico, si no, no sé, cualquier psicólogo entraría a jugar al fútbol, pero es muy importante. Totalmente. Si pudieras decirme una cosa, Mono, ¿qué fue lo que más te gustó de esta selección de Alfaro? Me gustó mucho la actitud, ¿verdad? Que también nos devolvió nuestra identidad, ¿verdad? Tendríamos que ver y hacer un poco y preguntarnos entre todos los paraguayos qué queremos y cómo queremos jugar, si esa es nuestra verdadera identidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Alfaro lo que hizo es devolver la identidad al fútbol paraguayo, ¿verdad? Cosas que los otros cuerpos técnicos trataron de cambiar y probar y se demostró que no sentimos así el fútbol, ¿verdad? No sé, vos decís Gustavo Gómez, campeón multicampeón con Palmeiras, pues viene acá y se pone el chip. Total. Cualquier jugador viene acá y se pone el chip de Paraguay. Se podría decir inclusive como Galarza, que Galarza era uno que ni contaba en River y ahora con la selección. Lo que te quiero decir nomás es que nosotros tenemos una identidad, una forma de sentir el fútbol como todas las otras selecciones, ¿verdad? Entonces sentimos así el fútbol y nos ponemos ese chip y cuando jugamos y nos ponemos la casaca de Paraguay. Yo me acuerdo una vez un partido amistoso que tuvimos en Panamá, Paraguay-Panamá. Sí. Y en un momento dado yo es como que me enojo, ¿verdad? ¿En serio? Claro, me enojo porque era como que nosotros todos atrás, nos metíamos atrás y qué sé yo, ¿entendés? Entonces yo decía, no. O sea, se planteó un bloque bajo contra Panamá. Claro, ¿entendés? Sí, menos presión a Panamá. Llovía también en aquel entonces, me acuerdo, pero yo decía, salgamos a proponer, salgamos a jugar, salgamos a proponer. No, 10 metros más adelante, un poquito claro, más. Y es como que, ¿entendés? Sí. Que sentimos así, claro. Así sentimos el fútbol, ¿verdad? Es nuestra manera de sentir, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ese es el menú. Sí, exactamente. Pero volviendo a ese tema del menú, como bien hablábamos antes, mencionaste recién el tema de que Alfaro nos devolvió la identidad, pero de aquí en adelante, para el próximo Mundial y los que vendrán, con esta nueva camada de la selección, es cierto que se volvió la identidad, esa marca férrea, ser fuertes en el juego aéreo, en la defensiva, ¿verdad? Pero bien hablaban muchas personas, ¿verdad? Y no sé si coincidirá de que buscar un poquitito ser una selección que proponga también en cuanto al juego posicional o tener unas transiciones ofensivas más, no sé, más letales se podría decir. ¿Crees que tiene que buscar esta selección de Alfaro también un poquitito de eso? No ser una selección que solamente se le vea como que es buena solamente defensivamente, pero que le falta en la parte ofensiva. No sé cómo lo ves. Y nos falta, sí, claro. O sea, es un tema filosófico, ¿verdad? O sea, nos falta. Claro que nos falta. Por supuesto que, no sé, de arquero, defensa, medio campo, estamos bien ahí, ¿verdad? Para el tema de la contención, lo que nos falta es ese salto de proponer un poco más, de salir un poco más, de tener esa presión alta también, porque no sé, de verdad, qué sé yo. Yo me acuerdo lo que sí, no sé, en un momento dado contra Francia perdíamos, faltaba 13 minutos y nosotros estábamos atrás. Sí. Daba igual perder 3-4-0 que 1-0, ¿entendés? Exacto. Entonces tenía que salir a apretar, a hacer presión alta, y sí, vos decís, le respetás porque si te pueden pintar la cara. Hermano, estaba en la Copa del Mundo. No nos servía el 1-0 igual que perder 10-0, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí sí es donde vos decís, no, tenés que sacar el equipo, tenés que empujarle, ¿entendés? Tenés que empujar a la defensa, tenés que sacarle de tu área grande, el arquero tiene que hablar muchísimo para eso y la defensa le tiene que hablar al medio campo y el medio campo a la delantera que salgan a apretar presión alta. Eso o sea, como tal una armonía colectiva. Es algo que vos decís, sí, claro, eso tenemos que mejorar. Porque teniendo en cuenta, hay un dato, nuestros delanteros que fueron a la Copa del Mundo, Gabriel Ábalos, Alex Arce, Tony Sanabria y Isidro Pita, son 9 de área letales goleadores en sus clubes, ¿verdad? Vamos al caso de Alex Arce, que es el goleador de la Copa Libertadores actualmente, pero en la Copa del Mundo no tuvieron oportunidades para hacer pero no tuvieron conexión. Entonces mi pregunta iba, teniendo en cuenta nuestro sistema y nuestra forma de jugar, ¿crees que entonces no le beneficiamos a nuestro delantero? Claro, por supuesto. Imagínate, Enciso es el que tiene que fabricarse él mismo, no sé, él agarra la pelota y se va. 40 metros corriendo con la pelota. Se va, Miguel Almirón, la misma cosa, sí. o sea, la gente dice, no, pero no hicieron nada, y cada uno con sus propias características, le mataron a Tony Sanabria. ¿Qué va a hacer Tony Sanabria? Le mataron a Ávalo y no le llega la pelota, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Totalmente. Y Isidro Pita sí es más combativo, ¿verdad? Y tiene esas características, pero ¿qué pueden hacer los delanteros o un centro delantero si no se le alimenta? Inclusive Mauricio, que le des la pelota para que haga algo. Mauricio, que es un jugador técnico, él buscaba con quién asociarse y no encontraba, ¿verdad? Exactamente. Entonces hasta Alfaro tuvo que sacarle, porque decía, Mauricio, ¿qué me da? Me da inventiva, me da buenos pases,
pero ¿con quién? No hay conexión. Claro. Entonces él dijo, ¿qué es lo que más me conviene? Y vamos a defender nomás. Exactamente. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Exactamente. Ahora terminamos el bloque de la selección. No sé si querés tomar un poquito de agua, Mono. Sí, ¿Quieres no, hacer un corte? no, metemos. Ok. Mientras te servís tu agüita, me gustaría entrar en un bloque que yo creo que capaz es el más importante de tu carrera, ¿verdad? El con el que más cariño guardarás, que es el Olimpia. El decano, el rey de copas. Quiero tocar un poquitito del Olimpia de antes. Ahora vamos a hablar de antes, unos años para atrás, volviendo a tu época. ¿Qué tenía ese Olimpia, Mono? Campeón de la Libertadores, que dominó, bueno, también en épocas recientes dominó el fútbol paraguayo, siendo tetracampeón inclusive, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a tu época, ¿qué tenía ese Olimpia campeón de Libertadores que supo jugar una final de Copa Intercontinental contra el Real Madrid que hoy no tiene capaz el Olimpia? O, bueno, sí, la pregunta es, ¿qué tenía ese Olimpia campeón que hoy sigue siendo tan recordado? Y una palabra realmente es la que define, ¿verdad? A todo ese marco de cosas que dijiste, que es la mística, ¿verdad? La palabra, la mística. Y dentro de esa palabra conlleva muchas cosas. Hombres, ¿verdad? Jugadores de fútbol, hombres, temperamento, hombría, personalidad. Pero si vos me decís englobada, es la mística. La mística que tiene el Olimpia, la mística que transmitieron sus dirigentes, sus cuerpos técnicos, sus grandes camadas de jugadores, su grupo, el grupo humano del Olimpia envuelto con su hinchada, ¿verdad? O sea que hay toda una filosofía. Cuando vos te vas y llegas al Olimpia, llegas con tu bolsón ahí, ¿verdad? Viste en la Conmebol dice, cree en grande. Cree en grande, sí. ¿Y eso de dónde crees que viene? ¿De dónde viene, Mono? Olimpia. Cuando vos llegas al Olimpia, puede ser, no sé, el jugador más afamado o el que está con toda la ilusión. Cuando llegas ahí con tu bolsón, lo primero que te dicen en el vestuario es, si vos no crees en grande, primero te dicen, acá tenés que creer en grande. Cuanto tu rival sea más grande, es mejor para nosotros. Viste que hay veces que dicen, por eso te dicen, cree en grande. Si vos no crees en grande, agarra tu cosa y andate. Exacto. Sí te dicen, y está bien que sea así. Entonces, esa es la manera un poco de que te van forjando también ahí, porque viste que vos nos vamos a este tema de los sorteos de la Conmebol y algunos, no sé, me tocó este. Nosotros en el Olimpia, cuando nos tocaba Boca, nosotros saltábamos de alegría. ¿Por qué? Porque Odede nos decía, Val Domínguez nos decía, que cuanto más grande era el rival, nosotros ahí realmente vamos a ver de qué estamos hechos. Claro, ahí nosotros, te vas a medir realmente. Uno puede estar esquivando cosas, entendiendo que no me toque esto, que no, como ocurre también en el Mundial. Claro, para ser campeón tenés que ganar a todos. Tienes que ganar a todos. Sencillo. Tenés que ir pasando pruebas, ¿verdad? Y te va a costar, y obviamente que sí, pero bueno, cuando nosotros nos tocó Boca, me acuerdo, nos tocó la llave en el 2002, nosotros saltábamos. Estamos felices, ¿verdad? ¿Por qué? Pues le damos a ganar. Y Boca venía de un iba para un tricampeonato que sacamos, ¿verdad? Gremio gastó en aquel entonces, $100 millones. ¿En serio? El jugador estaba Ciño, que era parte de la selección, Rodrigo Fabri, ¿verdad? Campeón del mundo. Tenían una selección brasileña y le ganamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos tocó dar la vuelta. ¿Por qué? Por la mentalidad que nosotros teníamos. Porque creíamos en un ambiente hostil. A nosotros nos preparaban para el ambiente hostil. Luis Cubilla, ¿verdad? Te preparaba para un ambiente hostil. Osvaldo Domínguez te preparaba para un ambiente hostil. ¿Cómo te preparaba Cubilla y Odede para eso? Y todo el tiempo te presionaban las prácticas. Sí. Todo el tiempo te iba forjando tu carácter, ¿verdad? Te iba forjando un poco para ver si vos aguantabas, si no aguantabas. Y así vos te vas pasando, porque vivir situaciones extremas ante 60.000, 70.000, 80.000 personas, y vos tenés que hacer toma de decisiones. En milésimas de segundo. No puedes estar dudando. Claro. Bueno, y trabajar bajo presión hace de que vos tomes una decisión y que te puedes equivocar, pero no lo tomes dudando, no lo tomes con el miedo, ¿entendés? Porque claro, el miedo pues está en todos lados, ¿verdad? Exacto. El miedo está en todos lados, y lo que uno tiene que hacer siempre es superarlo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ¿cuál fue el partido, si podrías quedarte con uno,
el partido más importante de tu carrera con el Olimpia? La final de la Libertadores. Sí. La final de la Libertadores por lo que marcó, porque pasamos a la historia, porque entramos dentro de la galería y hoy nos damos cuenta porque nos invitan a todos lados. No sé, nosotros nos vamos a todas las finales de la Libertadores. No sé, en las fiestas que hay en la Conmebol, yo soy parte, gracias a Dios, del departamento de leyendas de Conmebol. No sé, nosotros un privilegio total. Privilegio. Nosotros normalmente nos vamos con una selección de Sudamérica, nos vamos a Europa, jugamos contra los europeos, contra la FIFA, la UEFA, y vos te sentís, donde vos te vas, o sea, te sentís realmente homenajeado, querido, respetado, ¿verdad? Te dan tu lugar. Alejandro Domínguez le da el lugar que corresponde al jugador de fútbol, no solamente, qué sé yo, del recuerdo, sino él todo el tiempo te hace participar. No sé, nosotros estamos en el departamento de racismo también de la Conmebol, está Ronaldo también ahí encabezando. Sí, claro. Entonces hay todo un grupo ahí de jugadores que estamos encabezando cosas, proyectos, ¿verdad? Y eso, si nosotros no salíamos campeones de la Libertadores... No lo vas a vivir. Claro. No lo ibas a vivir. Claro. Ok. Entonces, tranquilamente, la final de Conmebol Libertadores fue más importante que la final que jugaste contra el Real Madrid. Sí, claro. Claro, la final del mundo fue importante también, ¿verdad? Solo que para llegar a esa final del mundo tuvimos que ganar la Libertadores. Claro. Tuvimos que quedar en la historia. Y te pregunto, Mono, ¿cómo te preparas? Esto lo van a ver muchas personas seguramente, inclusive arqueros que se están preparando, jóvenes, ¿verdad? O inclusive arqueros que estén ahora en primera, ¿verdad? ¿Cómo te preparas para vivir un partido de semejante magnitud? Una final de Copa Libertadores, o sea, define al mejor equipo del continente, básicamente, en pocas palabras. Y es un partido, como vos decís, ganás y entras en la historia. Y vos te preparas mentalmente. Mira, cuando llega el partido es como que tenés un déjà vu, ¿verdad? ¿Sí? Es como que ya te encontrás con tus pensamientos anteriores. Vos decís, no sé, esta situación yo ya vi, pero claro, vos lo preparás en el consciente, subconsciente. Normalmente lo que yo hacía era, me iba después de la cena, no tardaba mucho, ya me iba a meditar, ¿verdad? Okay. Con la luz apagada. Entonces vos te vas imaginando, ahí mañana voy a jugar con Ronaldo Nazario, ¿qué características tiene? Y él dribla para la derecha, es impredecible, pero su patrón de juego es esto, entonces me puede patear aquí, me puede patear allá, y así vos te vas armando tu partido. Te hace como un análisis ahí. Claro. Entonces vos te haces escenario y esos escenarios después cuando te toca vivir, enfrentarlo, es como que vos estás preparado. Claro. ¿Entiendes? Entonces lo que yo le sugiero es no sobrepensar. Exacto. Porque eso tampoco es bueno, ¿verdad? Porque sobrepensar te trae ansiedad. Te carcome la cabeza. Claro. Pero sí a un jugador de fútbol yo lo que le sugiero es la noche anterior que vaya preparando su partido, de acuerdo con quién va a jugar. Y se puede dar como no se puede dar. Pero normalmente vos decís, esto yo ya lo viví porque vos lo preparaste. Y mira, la mente es demasiado poderosa, que si vos realmente la sabés, si sabés entender ese idioma de hablarte a vos mismo y hacerte preguntas y buscando respuestas con los hechos, vos te vas a ir dando cuenta. Y después, es como todo, ¿verdad? Un día te puede salir bien, otro día no tanto, pero en general, si vos preparás tu partido a nivel mental, es muy importante. Tenés más posibilidades de que las cosas te vayan bien que te vayan mal. Totalmente. Y para vos, Mono... Y creer. Sí. Creer. Por sobre todo, creer en grande. Claro, no. Y creer en lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque, mira, yo lo que le puedo decir a la gente, a los chicos, a los que quieren jugar al fútbol, tienen que creer en sus sueños, pero no es de boca para afuera. Tienen que trabajar para eso y tienen que pasar procesos y van a sufrir. Y la vida se entiende desde el dolor. Exactamente. Así se entiende la vida. Ese es lo que forja realmente. Claro, ¿entendés? Entonces, vos tenés que creer en vos y vas a tener muchísimas pruebas en la vida, pero si vos crees, tus sueños se van a realizar sí o sí. Ok. Y volviendo un poquito a esa final intercontinental contra el Real Madrid, Mono, yo soy fanático del Barça, pero no puedo dejar de hablar de que ese Real Madrid era de los Galácticos, totalmente. O sea, eran figuras de clase mundial entre Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Zinedine Zidane creo que también estuvo. Sí. Entonces, ¿qué significó? Figo también, Roberto Carlos. ¿Qué significó para vos, Mono, haber jugado contra esa talla de jugadores? ¿Y qué crees que les pudo faltar
para haberse quedado con ese título. Y estuvimos ahí cerca. Sí. Nosotros fuimos los que atacamos primero, lo que estuvimos ahí por el palo. Casillas saca una pelota debajo del arco del Peque. Realmente jugar una final, no sé, hay miles de equipos que se preparan por año. En aquel entonces eran 57.000 equipos, nosotros sacamos eso. Se preparan 57.000 equipos un año antes para llegar a una final del mundo. A nosotros nos tocó, ¿verdad? Pero cuando vos llegás ahí, no le estás mirando así, solo el que vive arrodillado ve gigante a su oponente, ¿verdad? Entonces vos no es que te pones a mirar, no, está acá Ronaldo. Claro, no es el nombre que tiene en la espalda, da igual. No, y le jugaba igual a igual. Totalmente. Y lo hicimos. Ahora, después nos ganaron y claro, fueron mejores, por supuesto, ¿verdad? Se destacaron individualidades, el equipo, tenían, no sé, un gran equipo y grandes individualidades también que hicieron una diferencia. Esa es la verdad. Ahora, nosotros en ningún momento, no sé, no es que nos metimos atrás, salimos a proponer también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Olimpia y su historia te exige eso, ¿verdad? Y después, claro, nos tocó perder, ¿verdad? Y fue obviamente que una experiencia espectacular. Ok, ahora quiero entrar un poquitito en una parte íntima tuya, Mono, sin falta de respeto ni nada por el estilo, porque no creo que te falte tampoco el respeto. Yo creo que más que falta de respeto te va a generar un poco de orgullo capaz, porque me gustaría entrar, hacerte una preguntita que sería, ¿qué recuerdos te dejaste de la Conmebol Libertadores, de haber jugado con Olimpia? O sea, ¿con qué jugadores intercambiaste camisetas? ¿Qué medallas tenés, trofeos? Yo no soy mucho de intercambiar camisetas, pero sí, una que otra. Me tocó jugar, no sé, con grandes jugadores, ¿verdad? Bueno, y ahí estábamos hablando, por ejemplo, del Dream Team del Real Madrid, con toda... Era una selección a nivel mundial, ¿verdad? Totalmente. Iker Casillas ya estaba apareciendo, era de la selección española. Estaba Fernando Hierro, que era el capitán del Real Madrid, de la selección española. Roberto Carlos, cambiazo de Argentina. Solari de Argentina, Zinedine Zidane, capitán de Francia. Makelele, Figo de Portugal, Ronaldo, Raúl. Era un cuadrazo, ¿verdad? Bueno, claro, eso es lo que te da el fútbol, ¿verdad? Y después poder un poco contar anécdotas que uno pudo haber pasado, ¿verdad? Pero más allá de eso, uno lo que tiene que quedarse es con lo que vio, ¿verdad? Más allá de con quién jugó, lo que vio, lo que vos viste, si vos nunca escatimaste en cuanto a tu esfuerzo. Ahí es donde realmente uno tiene que hacerse un análisis consigo mismo para no traicionarse, ¿verdad? Yo, más allá de lo que jugué con uno u otro jugador, al fin y al cabo son 11 contra 11 y todos los partidos uno sale a ganar, ¿verdad? Ok, pero en cuanto a, yo supongo nomás, ¿verdad? Que guardás, inclusive conservás medallas tuyas, reconocimientos, sí, camisetas. pero no soy muy apegado a esas cosas. ¿No? No soy. Guardan, sí, conservo, sí, una que otra, sí, pero no soy muy apegado porque, no sé, creo que esas cosas, por ahí la familia, por ahí sí es que tienen, ¿verdad? Pero no soy muy apegado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, pero si de repente a la gente le interesara conocer un poquitito ese lado de Mono Tabarelli, capaz alguna camiseta intercambiada, algún reconocimiento Conmebol o del Olimpia, alguna camiseta histórica que tengas, ¿a cuántos me gusta tendría que llegar este videito, este reel, creo que TikTok? A 2000 era que habíamos hablado, ¿verdad? Sí. 2000, sí. ¿Te gusta 2000? Claro, 2000 es un buen número, ¿verdad? ¿2002? 2002. 2002 bueno. me gusta. Claro. Sí, ese está bueno, ¿eh? Con 2002 sí pasamos la prueba. Sí, ok. Gente, 2002 me gusta y vamos a conocer el museo de camisetas, trofeos, de la historia del Mono Tabarelli. Y te agradezco, Mono, por la oportunidad. Y esperemos que la gente se preste para poder conocer eso. Claro. Ahora vamos a pasar a un bloque, Mono, que sería el Olimpia de hoy, el Olimpia actual del 2026. ¿Cómo le ves al Olimpia del profe Vitamina Sánchez? Bien. Empezó un poco con unas cuantas dudas, normal, ¿verdad? Un técnico nuevo que venía un poco a explorar aquí el fútbol paraguayo, que no es fácil, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta, hay varios extranjeros que vinieron y que todo cuesta aquí, no es tan fácil, ¿verdad? Creo que le encontró la mano después. Cerro venía de salir campeón del año pasado y armó un súper equipo también, y que le costó mucho arrancar, y eso aprovechó Olimpia y ganó los partidos que tenía que ganar, hizo la diferencia. Y bueno, por eso es que después y ahora está un poco cómodo en cuanto a ya
ya está en la Copa Libertadores, ya puede pensar en este segundo semestre jugar la Sudamericana, pero tranquilo, o sea, no tiene esa obligación, si bien como todo equipo grande tiene que ser protagonista, no tiene esa obligación de salir campeón sí o sí. Entonces eso hace de que pueda trabajar tranquilo y en ese primer semestre conseguir ese pase ya a la Libertadores el año que viene, ¿verdad? Ok, pero teniendo en cuenta que en este caso al Olimpia de hoy le toca pelear la Conmebol Sudamericana, ¿le ves con esa estirpe copera? ¿Le ves claro, con esas chances por supuesto, de ganarla? Mira, y ahora creo que juega un partido amistoso con Flamengo. Eso va a ser un gran parámetro también. Si viene amistoso, un gran parámetro, equipo que te puede medir. Un gran parámetro para el viernes que creo que van a jugar en Brasilia. Y bueno, vamos a ver un poco en qué lugar está parado Olimpia, ¿verdad? Y siempre protagonista, la camiseta, la historia pesa. Uno dice, no, es 11 contra 11. Sí, claro que sí, pero pesa la camiseta. Olimpia es muy respetado y más todavía a nivel internacional cuando sale afuera. Entonces, todo ese tipo de cosas también juegan su partido, ¿verdad? Ok. Ahora te quiero preguntar, Mono, sobre un jugador en específico que acaba de llegar al Olimpia. Te quiero preguntar y quiero saber tu opinión acerca de la llegada de Tim Payne. Sí, y Tim Payne es una incógnita, ¿verdad? Sí, ¿no? Una incógnita, ¿verdad? Yo no sabía que existía fútbol en Nueva Zelanda, pero claro, porque ahí voy a decir Nueva Zelanda, que decir los All Black, rugby, ¿verdad? Sí. Yo no sabía. Ahora, claro, genera pues este tipo de golpe, vamos a decir, marketinero, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, vos tenés que, el Olimpia en su esencia lo contrata porque entiendo de que tiene que ser, porque no sabemos, un gran jugador de fútbol, ¿verdad? Totalmente. Claro, o sea, partamos de ahí. Ahora, después todo lo que conlleva, ¿verdad? Todo lo que te da el sentido de pertenencia, que la gente se enganche, el marketing, el mercadeo, todo está lo bien. que es fuera de la cancha. Está súper bien, ¿verdad? Vos decís, no sé, el Real Madrid, eso lo hizo, por ejemplo, con Beckham. Con Beckham. Pero, claro. Salvando las distancias. Claro, pero Beckham, aparte de vender, era un gran jugador. Era un fútbol. Entonces, extraordinario, ¿verdad? Vos primero lo que contratás es servicio. Y servicio es ser buen jugador o no, ¿verdad? Totalmente. Así nomás. Una incógnita, ¿verdad? Esperemos que las expectativas que está generando, obviamente, puedan ser resueltas en cancha. Totalmente. Y teniendo en cuenta que Tim Payne es un futbolista extranjero, ni siquiera sudamericano, es de Oceanía, ¿verdad? Porque yo creo que ha de ser el primer futbolista de Oceanía que viene a nuestro fútbol. En ese caso, ¿qué tiene que hacer un futbolista del extranjero para ganarse al hincha olimpista? Teniendo en cuenta que soy hincha olimpista también. Mira, tiene que correr. Mojar la camiseta. Tiene que mojar la camiseta, más allá, porque hoy el fútbol tampoco... vamos a hacer una comparación. Okay. Vegetti vino como gran goleador. Hizo creo que 50 goles en 2 años en el campeonato brasilero, ¿verdad? De los más difíciles del mundo. Después vino acá y le costó muchísimo. Pero el hincha de Cerro le valoró que Vegetti se adaptó al fútbol paraguayo. ¿Cómo se adaptó Vegetti al fútbol paraguayo? Peleando, corriendo, ¿verdad? Luchando con los marcadores. Entonces eso le hizo no perder su lugar. Y a raíz de eso... Sí. Hizo goles importantes contra Junior, contra Palmeiras, o sea, fue decisivo. Fue determinante. Porque si vos te ponías a pensar los primeros partidos de Vegetti, que no hacía gol, no sé, cualquiera iba a ser la relación costo-beneficio. Gana, no sé, tantos miles de dólares contra que no hace goles. Contra el rendimiento de su cancha. En la cancha. Vamos a rescindir. Normalmente el dirigente piensa así. ¿Qué hizo el tipo? Inteligente, ¿verdad? Él se cargó el equipo al hombro, luchó y después hizo los goles clave, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta por qué contratar a este tipo de jugadores, ¿verdad? Totalmente. Estoy haciendo un poco una serie de comparaciones para que la gente pueda un poco... Un paralelismo, sí. Un paralelismo para que la gente pueda entender, ¿verdad? Y obviamente que el caso de Tim Payne, él tiene que venir y ponerse a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Si él viene aquí y para solo hacer marketing y le mira todo de arriba, tiene toda la de perder. No va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Ahora si viene, se pone el overall, ¿verdad? Y hace todo lo que dicen que hace, entonces le va a ir bien, ¿verdad? Aparte acá, nosotros los paraguayos, si hay algo que tenemos en uno de nuestros grandes patrimonios es la recepción, el don de la gente empatía, que tenemos. La empatía que tenemos con el extranjero. Sí, sí. Entonces, por eso es que hay tantos miles de extranjeros viviendo aquí en Paraguay. Primero, yo creo que por eso mismo, ¿verdad? Porque por cómo somos los paraguayos y después todo un tema fiscal, un tema de qué sé yo, que aquí también
también los impuestos son bajos, o sea, el costo de vida es mucho más bajo que en Europa. Y vos decís, nos faltan muchas cosas en Paraguay, muchísimas cosas nos faltan, muchísimas cosas de infraestructura, obviamente, pero aquí lo que hace acogible todo es cómo somos, ¿verdad? Totalmente. Esa es nuestra mayor propuesta de valor. Sí. Hospitalario. Y si tuvieras que quedarte con un jugador, Mono, del Olimpia actual, ¿cuál es el que más te ilusiona? Del Olimpia actual. Sí, porque anteriormente te pregunté quién era el mejor, me dijiste Sí, que era Olveira, pero sí. ¿quién sería el que más te ilusiona? El que me ilusiona mucho por lo que está demostrando y por lo que puede ir creciendo es este chico del MAS. Edu del MAS. Creo que es un jugador que si se le sabe llevar, ¿verdad? Y que si él también entiende y sabe pasar los procesos necesarios en el fútbol, seguramente le va a ir bien porque tiene muchas condiciones técnicas. Tiene mucha calidad. Sí, tiene mucha calidad. Totalmente. Ok, ahora quiero entrar en un debate, Mono, que sería el siguiente. Si hoy día pudieras llevar a un jugador de Cerro actual al Olimpia actual, el equipo del plantel de Cerro del 2026 con el plantel de Olimpia 2026, un futbolista de Cerro que llevarías a Olimpia, ¿a quién le llevarías? A mí me gusta mucho, en verdad que ya era luego de Olimpia. Ok. Blas Rivero. Habla, sí. Creo que Blas Rivero en Cerro fue muy importante para que Cerro sea campeón. Sí, el ¿verdad? que más, diría. Porque cumplía dos roles, atacando, tiraba buenos centros y defiende muy bien, ¿verdad? Totalmente. Sí, es un jugador que a mí me gustaría y que pueda encajar en el Olimpia, Blas Rivero. Que ya era luego olimpista. Encima, sí. Claro. Ok, y si nos vamos a tu época, al Cerro del 2002, sí. Con el Olimpia del 2002, Sí. ¿a quién le traerías de Cerro para Olimpia? Creo que un jugador que en Olimpia hubiera rendido y hubiera hecho muchos goles por sus características es Virgilio Ferreira. Virgilio Ferreira, goleador total. Sí, era un jugador diferente, a mí me gustaba mucho. De hecho, me hizo muchos goles en los clásicos, pero más allá de eso, era un jugador que en Olimpia podía haber, a mi entender, por las características que tiene, muy técnico y muy frío, puede haber triunfado en el Olimpia también. Pero bueno, eso no lo podemos saber. Claro, exactamente. Pero si entonces tuviéramos que decidir, para vos, ¿quién fue el Olimpia más fuerte o más determinante entre los tres Olimpias campeones de Libertadores? 79, 90 y 2002. Al que a mí me gustó mucho cómo jugaba, era el del 90. Del 90. El del 79, claro, yo tenía 9 años, ¿verdad? Claro. Pero el del 90... Ya ni en los planes. Que yo tenía 20 años y ese era un equipo demasiado técnico. Sí, ¿verdad? Tenía Almeida en el arco, te daba una seguridad, una garantía. Mario Ramírez en su mejor época. Y tenía a Gabriel González, el Loco González, Raúl Vicente Amarilla, Adriano Samaniego y estaba apareciendo Luis Monzón. Tenía 20 años, cuando 19, 20 años Luis Monzón, ¿verdad? Y ese equipo de Olimpia, aparte de jugar lindo, hacía goles todos los partidos. Todos los partidos. Y puros golazos. O sea, si no hacía Samaniego, Adriano Samaniego, el gol hacía Raúl Vicente Amarilla, Gabriel González. O sea, era un equipo que jugaba así tipo de memoria, ¿verdad? Y era un equipo, aparte de ser pragmático, práctico, como siempre fueron los equipos de Olimpia, jugaba lindo, ¿verdad? Entonces, no sé, si vos me pones a elegir, el del 90 jugaba realmente un fútbol extraordinario, exquisito y impresionante los partidos que cuando jugaba realmente vos sabías que sí o sí 1 o 2 goles hacía, ¿verdad? O sea que te quedás con el 90 por encima del 2002 inclusive. Sí, por una cuestión de gusto. Claro, nosotros, claro, o sea, yo fui parte del 2002 y claro que sí, nosotros tuvimos nuestros méritos. Sí. Nuestros méritos, y vuelvo a repetir, era un equipo de hombre práctico, pragmático, ¿verdad? Un fútbol bastante práctico, y jugamos también en grandes pasajes del torneo muy bien al fútbol, ¿verdad? Porque uno va a ser campeón así solamente de suerte, ¿verdad? Pero el del 90 realmente nos deleitaba, te voy a decir, para el gusto, para el paladar fino. Ok. Antes de entrar al siguiente bloque, Mono, me gustaría preguntarte por un jugador en específico, sobre todo en su paso por el Olimpia. ¿Qué opinión te deja Roque Santa Cruz? Y él marcó una historia en el Olimpia, ¿verdad? Primero desde muy joven debutó, después no tuvo tiempo de jugar tanto, se fue a Alemania, se fue a Europa, creo que fue el paraguayo que más tiempo jugó fuera y en Europa, creo que más de 20 y tantos años, 21, 22 años jugando fuera del país. Marcó una historia y después volvió, salió otra vez multicampeón, creo que está dentro de la galería de grandes ídolos del Club Olimpia, pero por lejos, ¿verdad? Por lo que hizo. Ok. Y si Roque
hubiese estado en la época de tu época, en 2002, ¿crees que le hubiera competido para ser el 9 titular? Sí, claro, seguro que él se hubiera intercambiado mucho con Richard Báez. Richard Báez. Claro, sí, por supuesto. Era un jugador que reunía todas las características y las condiciones para destacarse, ¿verdad? Que desde joven luego ya se destacó cuando le tocó jugar, qué sé yo, los partidos en la Copa Mercosur él tenía 17 años y él, no sé, nos fuimos a cancha de Vélez, él le hizo 2 goles a Chilaver, le hizo 2 goles acá también, ¿verdad? En la Mercosur, siendo tan joven, ¿verdad? Y rápidamente él se destacó por sobre el resto, ¿verdad? Compartiste mucho con Chilaver también, ¿no? ¿Verdad? Sí, en la selección, muchísimo. ¿Y qué fue lo que más, cuáles fueron las enseñanzas más grandes e importantes? Liderazgo, un tipo positivo, un líder positivo, un tipo que se iba y se cargaba el equipo al hombro, condicionaba al rival, se iba y decía y hacía, una especie de Romario, ¿verdad? Pero del arco. Claro, por supuesto, nos dejó grandes legados, grandes enseñanzas a todos. Ok, ahora este bloque sería hablar un poquito del vestuario del Olimpia, de tu época. Para vos, ¿quién era el más bromista de tu época? Y al que le farreábamos mucho era el Choco Franco. El Choco Franco, ¿verdad? Que siempre, viste que está siempre ese que se le toma de punto, como se dice. El Choco Franco, sí. El Choco Franco era un personaje, ¿verdad? Era un personaje que todo el mundo le farreábamos y nos descargábamos un tanto con él, ¿verdad? ¿Y el más serio? El más serio, Mauro Caballero. Mauro Caballero, muy serio, ¿sí? Gruñón, siempre estaba así, de gruñón, ¿verdad? Pero un gran compañero también, ¿verdad? Pero qué jugador importante para la Olimpia. Sí, súper. ¿El que llevaba tarde siempre? El que llegaba tarde, no había uno así que llegaba tarde, no. Okay. Lo que pasa es que ahí, como te decía al principio, ¿verdad? En el Olimpia te enseñan que tenés que ser respetuoso, la disciplina era espartana. O sea, espartana, el horario, la vestimenta, el respeto con tu compañero, el respeto al entrenamiento, el respeto a la comida. O sea, ahí te enseñan todo, ¿verdad? Te enseñan todo lo que te enseñan en tu casa, pero ahí es como que entras otra vez a la milicia, ¿verdad? Ok. Y si tuvieras que contar una anécdota que capaz muy pocas personas conozcan o sepan, ¿cuál sería, mano? Anécdota, y tengo muchas, ¿verdad? No sé, tenemos muchas anécdotas ahí de vestuario, ¿verdad? Pero no sé, una puntual, no sé, no es que me acuerde, pero sí el vestuario, lo que te puedo decir es que es un lugar sagrado para el jugador de fútbol. Por supuesto. Es ahí donde entra el técnico y ahí es donde ocurre todo lo que es cuando tenés que reprenderle a alguien, le reprendés, cuando hay que chistás, y es el lugar donde nosotros nos sentimos como el pez en el agua, ¿verdad? O sea, al jugador de fútbol es el que le gusta el vestuario, ¿verdad? Eso de compartir con tu compañero antes, después la práctica, claro. Te quedas a hablar ahí. Las concentraciones. Claro, en las concentraciones, o te cambias para los entrenamientos. Es el lugar realmente donde el jugador más feliz es. Parte de la cancha, ¿verdad? Claro. Pero el vestuario es como que vos socializás con tu compañero, ¿verdad? Entonces, y ahí sí, lo que había mucho era el tema de chistes, ¿verdad? Los chistes famosos, las cargadas y ese tipo de cosas. Pasamos por esas etapas que realmente daba, que es lo que queda, ¿verdad? Cuando el jugador de fútbol se junta con su ex compañero a jugar un partido de fútbol, es el momento sublime, el vestuario, sublime. Pero sublime. ¿Y vos llegaste a sentir, mono, en algún partido que ya sentías que ganabas estando en el vestuario? O sea, por lo que se hablaba, por lo que sentían. Sí, claro. O inclusive, qué sé yo, en un partido que iban por debajo del marcador y en el vestuario entraste y ganabas el segundo. Sí, por supuesto. Se siente esa energía, porque es como te decía recién, ahí es donde se hace catarsis. Claro. Ahí es donde uno se da ánimo, vos decías a tu compañero, che, no, quédate tranquilo, nosotros vamos a dar vuelta a esta situación. Vos decías, sí, vamos a dar vuelta a esta situación. Sí. ¿Entendés? O sea, ese tipo de cosas hacían que primero que crea y después se daba, ¿verdad? Normalmente se daba. Normalmente se daba. Ok. Ahora quiero, antes de hacer el cierre, mono, te voy a comentar un poquitito. Anterior a vos, tuve mi primera charla con Pablo, como te comenté, ¿verdad? Y le mostré para que reacciona 2 goles míos. Según él me dijo, yo voy a tomar la palabra de Pablo. Yo creo que es una palabra bastante con peso, ¿verdad? Para evaluar. Me dijo que fueron golazos, me dio un 9 de 10 y me dijo que inclusive ni Gil me atajaba. Y esos goles se ven poco en realidad.
calidad. Inatajable para el arquero, no llega ni sigue Orlando Gil. ¿Del 1 al 10? 9. No. Ahora, te quiero preguntar, ¿te ves capaz de atajarme algún gol? Y tenemos que probar. ¿Te animás a probar? Sí, claro. Vamos a patear ahí en el complejo. ¿En el complejo? Vamos a ver si hay que meter en el ángulo ahí. ¿Sí? Sí, claro. ¿A cuánto me gusta entonces tiene que llegar este videito para hacer un reto? A Alex 2002 Sánchez, 2002 otra vez. 2002. El mismo monto. Claro, la el misma mismo suma. monto. Sí, así es. 2002 me gustas y vamos a hacer un reto de fútbol con el Mono Tabarelli. Vamos a ver si se mantiene todavía el Mono, porque mira que Mono, voy hace 21 años que te retiraste. Sí. Yo creo que estamos jugando al mismo nivel ahora, porque bueno, vos ya estás jugando torneo de retirado, algún torneo de leyendas. Yo no juego torneo de leyenda porque mira que leyenda ni cerca. Ojalá haciendo este contenido llegue a ese, pero yo juego torneo de EXA, juego el torneo del Club Sajonia, que es un torneo amateur, yo creo que de bastante nivel, pero bueno, estamos hablando de un jugador amateur, digámosle, contra una leyenda del Club Olimpia como lo es, bueno, leyenda del Club Olimpia y del fútbol paraguayo como lo es el señor Ricardo el Mono Tabarelli, ¿verdad? Entonces, de vuelta, 2002 me gusta y nos ponemos los botines, te pones los guantes. Desafiamos a 2002 me gusta, ahí para probarla a Alex si puede clavarla en el ángulo. O al menos un gol por lo menos te tengo que hacer. Claro. ¿Y en los penales qué tal te ves, Mono? Y a veces ¿Eras sí, penalero? No tanto. ¿No tanto? No era tan de penalero, para eso había especialistas, Justo Villar, Almeida. Entonces ya te estás bajando el precio, pero Mono, ya te estás bajando el precio, Mono, tuve lo mío, ¿verdad? Una semifinal de Copa Libertadores, le tapé a Rodrigo Fabri, mundialista. Ya te alzaste otra vez. Entonces, vamos a ver, hay que probar. Porque mira que a mí los penales no me pesan. Hay que ver. Yo voy tranquilo, mira, te coloco acá, pum. Hay que probar. Hay que probar. Ok, 2002 me gusta y le metemos. Ok, hecho. Ahora para cerrar un poquitito, Mono, primero que nada te agradezco por tu tiempo. Sinceramente para mí es una satisfacción enorme, un orgullo y un honor tenerte acá, poder charlar de anécdotas de fútbol, de charlar de lo que, bueno, a mí más me gusta, yo creo que a muchos también, ¿verdad? El deporte rey del fútbol, que tantas anécdotas lindas, tantos momentos inolvidables tiene, y bueno, haber vivido esto contigo para mí es un verdadero placer, así que te agradezco, Mono. No, por favor, Alex, bueno, te deseo mucho éxito, ¿verdad? En tu canal, veo que tenés mucho contenido, eso es importante, ¿verdad? Mira, yo estoy acostumbrado un poco a hacer los podcasts y este tipo de cosas, así que te aliento a que puedas seguir adelante y que sigan los éxitos, ¿verdad? Así que el fútbol nos une, ¿verdad? Así es. Y por último, Mono, ¿a quién podemos invitar para la siguiente charla? Si cabe por tu mano, ¿a quién le invitarías? ¿A quién le invitaríamos? ¿Sabes a quién me gustaría? A ver. Al Choco Franco. ¿Al Choco Franco? Al Choco Franco. Él tiene muchas anécdotas, ¿verdad? Y él las sabe contar también. Así que me gustaría que le haga al Choco, a Tani Struwena. Sí. Te vas a reír mucho también. Con Tani, ¿verdad? Sí. Me dijo Paulo también, con Tani va a ser un cago de risa. Sí, te va a reír. Ese te va a reír. No le va a entender, pero te va a reír. Ricardo, muchísimas gracias, un verdadero placer. Alex. ¿Y qué tiene que hacer la gente para que sigamos con estos contenidos? Darle me gusta. Dale me gusta Suscribirse. y suscribirse al canal. Me gustan los Reel 2002 para los desafíos. No se olviden de eso. Muchísimas gracias.